Times. Hola a todos y bienvenidos a este segundo día en el Congreso ACR aquí en Reuma Times. Y en este día la verdad que hubo bastantes trabajos en relación a las imágenes y también varios trabajos en relación a la tecnología al servicio de las espondiloartritis y la inteligencia artificial aplicada a las espondiloartritis. Hubo varios póster cuando uno pudo hacer las distintas recorridas en los distintos trabajos. Ahí les cuento algunos que pude recabar. Por ejemplo, hubo un trabajo de la gente del Charité y de otros centros, en el cual estaba Denis Podumny, también estaba Xenofón Baraliakos, en el cual ellos lo que hicieron fue establecer una plataforma central de telemedicina que permitió recopilar información clínica y de imágenes de pacientes que acudían tanto al reumatólogo como a los traumatólogos con sospecha de espondiloartritis axial. Este fue el trabajo 1392 y lo que hacía era que la información recopilada incluía, bueno, la sospecha clínica y los hallazgos de imágenes, datos sociodemográficos de laboratorio, datos sobre posibles factores de estrés, que eso podía influir por ahí en diagnósticos diferenciales, características del dolor de espalda, la característica de la espondiloartritis axial evaluada. Y bueno, y ahí estaba la visión del médico local. Esto se enviaba por esa plataforma y la evaluación central se hacía por estos centros expertos e incluía, bueno, una valoración detallada de los datos presentados, las imágenes y una conclusión final. Entonces ellos lo que hicieron fue después recopilar, compararon los datos de los centros locales y del centro de referencia a ver si había acuerdo en los distintos diagnósticos. Entonces participaron en este trabajo 25 centros de estudios que presentaron en total 277 casos. Esto se hizo hasta marzo del 2023. Y lo que se vio fue, bueno, de todos los casos presentados de estos 277, 90 casos, o sea, 90 pacientes, o sea, un 33%, fueron diagnosticados localmente como espondiloartritis axial. Pero solo un 50% de estos casos pudo confirmarse la presencia de espondiloartritis axial después de la evaluación central. Entonces había algunos pacientes que se consideró más probable un motivo alternativo de dolor de espalda por este centro de excelencia y se vieron como distintos diagnósticos diferenciales. Entonces esto habla de lo interesante que es, bueno, ante la duda poder tener un centro de referencia, poder dialogar y poder hablar con distintos profesionales, porque a veces puede haber falsos positivos y estamos tratando a un paciente sobrediagnosticando o a veces subdiagnosticando a algún paciente. Sí, me pareció bastante interesante esto para poder hacer. Y bueno, y también otro dato que por el contrario, o sea, los pacientes que el centro estaba seguro que no tenían espondiloartritis, también lo que era el centro, el lugar central, también estuvo de acuerdo de que se excluía lo que era espondiloartritis en casi un 80%. También siguiendo con lo que es la tecnología, en este caso inteligencia artificial, hubo dos trabajos, la mayoría, sí, dos o tres trabajos, la mayoría asiáticos. En este caso hubo uno de Corea del Sur, que era el trabajo 1393, que se presentó en el póster hoy. Y acá lo que se veía era, bueno, esto sobre inteligencia artificial. Y acá se había presentado un modelo de clasificación totalmente automatizado para detectar sacroileitis activa en resonancia magnética y que mostró la verdad que un excelente rendimiento, como mostraban ahí en el póster. Y bueno, y se ve que estos hallazgos sugieren que el análisis de resonancia magnética con aprendizaje automático puede ofrecer una valiosa herramienta para los médicos y permite de esta forma un diagnóstico rápido. Sabemos lo importante que es la resonancia magnética para el diagnóstico temprano y la ayuda de la tecnología es fundamental. También hubo otro trabajo más de Hong Kong, en el cual este también era sobre inteligencia artificial, deep learning, también de resonancia magnética, mucho, como les digo, de imagen, mucho de tecnología interesante de estos datos,
En este trabajo, que era el 1398, se reclutó un total de 330 pacientes con espondiloartritis axial, y también acá se desarrollaron algoritmos de aprendizaje profundo, de deep learning, y el rendimiento de la red neuronal. Lo que se hizo es que se comparó con la interpretación de imágenes realizadas por el médico radiólogo, que era ciego, digamos, al paciente, y también a lo que se había evaluado por esta red neuronal. Y lo que se vieron, bueno, se identificaron distintas lesiones inflamatorias activas, o sea, más o menos hubo como 2.891 imágenes por resonancia magnética. Y el rendimiento de esta red neuronal profunda desarrollada, la verdad que fue comparable con la interpretación del radiólogo general, con muy buenas curvas de aprendizaje, así que y con muy buena sensibilidad y muy buena especificidad, como se mostraba ahí en el póster, y que tuve la oportunidad de charlar con los médicos que realizaron este proyecto. Otro trabajo muy interesante, siempre es muy interesante lo que es los pacientes con espondiloartritis y todo lo que es los familiares. Nos pasa un montón de veces que a la consulta viene el padre con el hijo, y bueno, y como tiene esta relación genética, es muy frecuente que haya familiares con la misma patología. Y acá lo que se incluyeron fueron 100 personas sin diagnóstico reumatológico familiares de primer grado de pacientes con espondiloartritis axial, y se recopilaron datos clínicos y reumatológicos del paciente. Bien, y de este trabajo, que fue el 1403, fue bastante interesante, era de la gente de República Checa, y justamente, bueno, se vieron lo de los familiares, se trataron de ver los distintos estudios, las distintas imágenes que tenían estos 100 familiares con espondiloartritis axial. Y de estos 100 familiares hubo 14 que fueron positivos, que cumplieron criterios de espondiloartritis axial y periférica. O sea, de los 14 hubo 13 que cumplieron criterios para espondiloartritis axial. Hubo uno que cumplió para espondiloartritis periférica con los criterios ASAS para espondiloartritis axial periférica. Y de los 13 que cumplieron para espondiloartritis axial, 7 tenían ya una espondilitis anquilosante, o sea, radiográfica, y 6 tenían una espondiloartritis axial no radiográfica. La verdad que muy interesantes los datos. Y después hubo 74 que eran negativos para espondiloartritis, pero que tenían sacroileitis por imagen, por resonancia magnética, y que bueno, sería interesante ver cómo es el seguimiento de estos pacientes, si después terminan desarrollando espondiloartritis o no. Después también, bueno, cuando uno recorría, siempre uno ve los distintos estudios que son sobre las distintas drogas. Hubo datos sobre upadacitinib, el Cellectaxis 1, Cellectaxis 2, que son de upadacitinib en espondiloartritis axial. Que se vio, bueno, también lo mismo, muy buena respuesta, por suerte, como se ve con upadacitinib a lo que es espondiloartritis. También muy buenos resultados de ixekizumab, que también se presentaron algunos datos también hoy en los póster. También hubo datos de bimekizumab. Y bueno, eso, y por suerte siempre uno, cuando va viendo los distintos trabajos científicos, se ven las nuevas opciones terapéuticas. Antes solamente contábamos con lo que es los anti-TNF, y hoy en día contamos con antiterloquina 17 y también con los inhibidores de JAK, y bueno, y ya empieza a aparecer antiterloquina 17 A y F también en este juego. Otro trabajo muy interesante fue el de la gente de Bélgica, en el cual se vio cuál era la prevalencia de la corte de ellos de B-Giant de lo que es espondiloartritis axial temprana. La definición de espondiloartritis axial temprana es muy nueva. Se marca que una espondiloartritis axial temprana son los pacientes que tienen síntomas axiales de menos de 2 años de evolución. Y el objetivo de este trabajo era explorar la prevalencia de espondiloartritis axial temprana, que fue recientemente definida, como decía,
en esta corte prospectiva que tienen en Bélgica, el V-Giant. Y además, bueno, se analizaron diferencias basales entre unos pacientes y otros. Y la verdad que lo que se vio es que de la corte esta prospectiva V-Giant, casi la mitad de los pacientes cumplían la definición de espondiloartritis temprana. Y estos pacientes no definían, no había diferencias en las características basales, salvo por su menor edad y menor frecuencia de sacroiliitis radiográfica. Y por último, me gustaría resaltar un trabajo. Este era de España, es el trabajo 1389, en el cual se vio que en 15 años de evolución en esta corte de pacientes establecida con espondiloartritis axial, la verdad que hubo una progresión muy baja de los pacientes, por suerte radiográfica. Se ve una progresión de 0.54 en el EMSAS por año. Así que bueno, eso se vio como que era inferior a lo comunicado en cortes similares. Es un dato interesante a tener en cuenta que se vio en este trabajo. Y solo el dolor lumbar se encontró como predictor de la progresión radiográfica de la columna. Así que bueno, esto fue lo que para mí fue lo más importante en este segundo día de ACR en espondiloartritis axial. Así que bueno, nos vemos mañana y un gusto estar con ustedes y compartiendo el ACR.